En el aire, Carlos Flores, su anfitrión, con Gonzalo Tejero. Él es nuestro entrevistado el día de hoy. Gonzalo, antes de hablar de los récords de Michael Jackson, quería preguntarte, en ese entonces, cuando los Jackson 5 estaban saliendo a la palestra a hacer su música, a deleitarnos, me dices que grabaron como 10 discos. Sí, 10. ¿Esa la hicieron en la generación de los 60, 70? Claro, del 69 al 75 es la época de Michael en los Jackson 5. Jackson 5. En ese entonces, ¿qué artistas estaban como que peleándole el ranking a Michael Jackson? El 69 concretamente había de todo, ¿no? Había un rock and roll bastante suavecito, pero estaba también empezando a endurecerse. Era la época de Woodstock, por ejemplo. Carlos Santana empezaba a explotar, entonces podríamos hablar de esa época con ese estilo más o menos predominante, ¿no? Ya estaban fuertes los Rolling Stones, los Beatles, etcétera, etcétera. Ahora, ya cuando Michael se independiza, digamos así, del 75 para arriba, ya para el 79 cuando empieza a triunfar, era la explosión del disco, pues la década del 70, ¿no? El ritmo de las discotecas. La peluca, los pantalones anchos, exactamente, los cinturones con las hebillas grandes. Ajá, exactamente. Estaba Diana Ross, por ejemplo, que ella había apadrinado al grupo de Jackson 5. Estaba Donna Summer, los Bee Gees, obviamente, Tavares, Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang. Un montón de grupos que todo el mundo ha escuchado ese tipo de música, ¿no? La música disco, pues de los 70, principios de los 80. Se podría decir que es una muy buena época también para la música afro, de los artistas negros, ¿no? Sí, incluso desde los 60, ¿no? Cuando el sello de la Motown, de Berry Gordy, promovió un montón de música, el soul, el rhythm and blues, música más ligada hacia los negros, ¿no? Pero que dio el salto al mainstream, que se le llama. El mainstream es, digamos, la música consumida por todos, la cultura pop. Entonces ahí empezaron a sonar y se empezaron a fijar, ya los blancos ya no consumían solamente música hecha por blancos, sino que ya la música negra vendía y vendía muy bien y estaba de moda. Muy interesante. Hablemos de los récords, por favor. ¿Cuáles son los récords? ¿Hay récords que ya fueron superados? Miran, sería complejo porque son un montón de récords. Él ha sido incluido varias veces en los premios Grammy. Vamos a revisar. Vamos. Los tengo escritos, así que por favor, no hay ningún problema. Ya, por ejemplo, uno de los récords es que ha sido uno de los artistas de los pocos que ha ganado más de 400 premios. Él ha ganado 15 premios Grammy, 13 en vida, 2 póstumos, 26 premios American Music Awards, que son muy importantes en Estados Unidos. Otro gran récord tiene que ver con el disco Thriller de 1982. Es el disco más vendido de la historia hasta ahora. Ha estado también con más semanas en el puesto número 1 en la lista de los discos allá en Estados Unidos. La Billboard se ocupa de hacer todo eso. 37 semanas. Ha pasado casi todo el año en el puesto número 1 sin que lo desbanquen. 37 semanas en el puesto número 1. Además, tiene al videoclip de la canción Thriller como el más vendido también. 1 millón de copias del video. Imagínate, eso es raro que se venda un video, pero así es. Bueno, otro récord de Michael Jackson. Ha sido el vocalista más joven en llegar al puesto número 1 en singles, es decir, con una canción. El vocalista más joven, a los 11 años, su canción llegó al puesto número 1. Otro, ha sido el primer vocalista en entrar directamente, debutar en el puesto número 1 en la lista de singles también con la canción You Are Not Alone. Primer vocalista en llegar directo al número 1. Debutó ahí, arriba, en la cima. Creo que eso nadie lo ha superado todavía. También es el primer artista que ganó más de $100 millones en un año. Más de 100 millones en un año. Ese es otro récord. Impresionante. Otro, es el artista mejor pagado de todos los tiempos. Eso sí es imbatible. 125 millones ganó en un año. Ese fue en el 1989, según la revista Forbes, que siempre se ocupa de hacer listas de millonarios y todo lo demás. Es el primer y único artista con números 1 en la década de los 60, 70, 80 y 90. En cada una de esas décadas ha tenido números 1.
A ver, ¿qué más? Tiene otros 4 discos, aparte del Thriller, que están entre los más vendidos también en su carrera. Y 13 de 98 singles que él sacó en toda su carrera llegaron al puesto número 1. Increíble. Eso es algo de sus récords. Solo algo. Solo algo. Impresionante. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo calificas a este artista con estos récords? Es un artista con letras mayúsculas, como te decía, como artista. Ahora, como ser humano, ha tenido sus cosas, ¿no? Ha sido un tipo enigmático, ha sido un tipo ecléctico para hacer su música, pero también controvertido, obsesionado con las cosas. Un niño grande, un chico que no terminó de crecer. Creo que fue un chico muy sufrido porque a la vez, digamos que su talento fue su perdición, ¿no? Su fama fue su cárcel, su prisión, porque él desde muy niño prácticamente no tuvo infancia, pues su infancia se la pasó cantando, en giras, bailando, ensayando, porque eso, el ser artista es como dicen, ¿no? El talento es ponerle 10% y el esfuerzo, el sudor es 90%. Es así, es con dedicación, ¿no? El mismo Michael Jackson no podía darse el lujo de dejar de ensayar. En el primer sector usaste el término abuso. ¿Su padre abusaba de él? ¿De qué forma? Haciéndolos trabajar, de todos los hermanos en realidad. O sea, por eso te decía, él no tuvo infancia prácticamente, porque imagínate, en los 6 años que estuvo, hicieron 10 discos. O sea, hicieron más de un disco por año. Y ahora, el hacer un disco te toma varios meses, pero el trabajo no acaba ahí, ¿no? Luego, cualquier artista lo sabe y mucha gente tal vez no, pero es así. El grabar un disco implica promocionarlo. Y para promocionarlo hay que ir a hacer giras. Antes de promocionarlo con gira musical, digamos así, es gira de medios, por ejemplo. Van a visitar a tal lado porque están lanzando el disco y tiene que ir a 30 radios, a 10 canales de televisión a hablar, de aquí para allá. Ya antes y no luego, había internet. Claro, no había internet. Peor nada. todavía. Y allá era fuerte el tema de las discográficas en ese entonces. De hecho, casi todos los artistas han sido incluso esclavos de las empresas discográficas, con unos contratos terribles que la discográfica siempre ganaba más que el artista y le exigía bastante y le robaba lo que podía. Así funcionó la cosa. Entonces, imagínate todo eso, grabar, ensayar todo el tiempo, ir de gira promocional, luego ir de gira ya musicalmente a tocar por donde no habrán viajado y todo lo demás. Es desgastante y para un niño, para un adolescente, es terrible. Aparte la fama, ¿no? El no poder salir tranquilamente a la calle. Imagínate todo el trauma que te puede crear todo eso, ¿no? Por eso el hombre después salía tapado. Se volvió loco, yo creo. Le ganó todo eso. Tuvo que tener secuelas, ¿no? Sí, claro que sí. Las tuvo. ¿En qué año fue ya catalogado el rey del pop? ¿A partir de qué año se toca eso? Yo creo que es a partir del 82, a partir del Thriller, porque ese fue un éxito tal, y luego que siguió, ¿no? Con los demás álbumes, tuvo muchos hitos también, el Bad, su History, realmente muchos éxitos, y aparte por lo excéntrico que era él, por el cuidado que le ponía en hacer shows, sus shows eran algo fantástico, ¿no? Yo decía en aquella época que era rockero más o menos cerrado. Decía, si hubiera un artista que venga, por decir, o que está cerca y tenga la posibilidad de verlo y que no sea rockero y que pague yo mi entrada para ir, no porque trabaje en radio que tengo entrada y puedo ir a ver a cualquiera, ese sería Michael Jackson, decía. ¿Por qué? Por el show. Porque en esa época, allá por el 95 más o menos, había un rumor fuerte de que podía venir Michael Jackson, decían por ahí, ya se está en charlas para que venga Michael Jackson a Bolivia, y que iba a costar $1 millón el show, algo así, se manejaba eso. Entonces yo iría a verlo. Claro, nadie se lo perdería. Obvio, lamentablemente no pudimos conocerlo acá, ¿no? Exacto. Tema de mercado, tema de costos, ¿no? Sí, difícil. Creo que en Latinoamérica, si no me equivoco, creo que solo Brasil, en el lado de Sudamérica, solo Brasil creo que visitó, y México. Nada más. Es que era demasiado, ¿no? Mucho costo, cuánta gente tenías que meter, todo lo que tenías que mover, ¿no? En ese entonces tampoco había todos los adelantos y
quizás la logística para armar un espectáculo como hay hoy acá en Santa Cruz, por ejemplo. No había en ese entonces. No había. Un Sonilum no había. Claro. Una empresa que tenga esos equipos. Aparte de que él viajaba también con toneladas de equipo, ¿no? Increíble. Tremendo. Michael Jackson. Nos vamos a otro tema, ¿te parece? Me parece excelente. Antes que nada, Sí. de cómo llega a tener él la tez blanca. Hay varias versiones, ¿no? Teorías.